Bueno, continuando con nuestros videos, vamos a aprender en este video a eliminar campos y a crear campos y a calcularlos. Por ejemplo, vamos a partir de la capa casas, a abrir su tabla de atributos y yo podría pararme en uno de estos campos, darle clic derecho y darle delete, la opción delete. Y aquí él me pregunta, ¿está seguro? Porque se eliminará de forma permanente este campo. Le decimos que sí y, como les digo, se va a eliminar. Y así podríamos hacer con cada uno de los campos. Si tenemos que borrar muchos campos al mismo tiempo, por ejemplo, aquí yo solamente quiero dejar el campo mujer, hombre y total, el resto eliminarlos, yo podría ir a geoprocesos o geoprocessing, escribir la opción delete fields, es decir, vamos a eliminar campos. Él me dice ingrese la tabla, entonces seguramente como estamos trabajando con casas y el método es eliminar, ¿sí? Vamos a eliminar o mantener campo. En este caso voy a eliminar los que voy a seleccionar, lo voy a decir seleccionar todos y voy a deseleccionar mujer, hombre y total, ¿sí? Y OJT, bueno, también lo podemos eliminar, solamente dejo deseleccionados los que no quiero que se eliminen. Le doy correr y ahora miramos en la tabla de atributos que solamente tenemos mujer, hombre y total. El otro método que nos aparecía aquí era el que decía mantener. Entonces cuando seleccionamos este método de mantener, lo que hacemos es seleccionar los campos que queremos mantener y los demás se hubiesen eliminado. Eso para eliminar campos. Podemos añadir campos. Bueno, podríamos añadir campos de diferentes maneras. Aprendimos dos maneras de eliminar campos. Añadir campos, podríamos ir aquí a esta opción donde dice añadir y a partir de allí empezar a crear campos. Entonces le podemos dar un nombre, nos podemos calcular la coordenada en X y en Y. Coordenada en X, él me va a preguntar algún alias, entonces le puedo decir que X es longitud. El tipo de datos, entonces hay diferentes tipos de datos, hay entero corto, entero largo, hay flotante que es con decimales, double que es todos los números reales, una fecha o un texto. En este caso lo voy a decir de tipo double. Aquí me dice formato, entonces formato puede ser numérico, ¿sí? Numérico, ¿sí? Porcentaje y demás que aparecen allí, vamos a utilizar el formato numérico. Él me dice cuántos decimales, lo voy a dejar con 6 decimales en este caso, por lo que es una coordenada que se va a calcular y le digo ok. Listo, precisión, escala y longitud lo dejamos así como viene por defecto. Cerramos acá, vamos a cerrar. Él me va a preguntar desea guardar los cambios, le voy a decir que sí y vemos como tengo allí el campo X que le di un alias de longitud. Si no estamos de acuerdo con este alias que le acabamos de dar, recuerden, entonces nos paramos acá y podemos ir a clic derecho, le damos campos y lo podemos cambiar, que en vez de que aparezca aquí longitud X y longitud, entonces aquí puede ser X y aquí puede ser longitud. ¿Sí? Únicamente lectura, aquí es cuando queda habilitado para únicamente lectura. Cerramos esto, él nos pregunta si va a guardar los cambios y ya aquí queda calculado como o queda con el nombre de X. Para calcular este campo le podemos dar clic derecho y tenemos dos tipos de calculadora, una calculadora geométrica y una calculadora de campos. En este caso vamos a utilizar la calculadora geométrica porque queremos, a partir de su posición espacial, calcular la coordenada en X y la coordenada en Y. Por de pronto la coordenada en X, calcular ahora de geometría, a partir de la capa casas quiero calcular el campo X a partir de un campo existente o nuevo, porque también podría añadirlo,
¿Qué propiedad? Entonces la coordenada en X. Y él me dice con qué sistema de coordenadas. Esta de casas, doble clic. Si no estoy mal, está en 9377, Spatial Reference. Bueno, esta está en 3116. Entonces le voy a decir que me la calcule con 3116 o con la misma capa casas que tiene ese sistema de coordenadas. Magna, Colombia, Bogotá. Le decimos OK y allí me va a calcular la coordenada en X y la coordenada, bueno, en X por el momento. Otra forma de agregar un campo. Entonces podemos ir aquí a Geoprocessing y en vez de delete le vamos a decir que añadir campo. Y él me dice con cuál tabla voy a trabajar, entonces le vamos a decir que con la tabla de casas. El nombre del campo lo vamos a añadir Y. El tipo de campo, en este caso de tipo double, y le decimos correr. Listo, y allí se agregó el campo Y. Ahora para calcular nuevamente nos paramos allí, calculadora de geometría, el campo Y property, entonces sería la coordenada en Y el sistema de coordenadas igual que el del dato de entrada, sí, también allí lo podemos dejar. Formato de coordenadas igual que la entrada, que sería el de campo casas, o si lo queremos especificar, pues aquí lo podemos especificar diciendo que trabaje con este de casas. OK, y hemos calculado la coordenada en X y la coordenada en Y. Recuerden, podemos añadir o eliminar campos. Otra forma, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en drenajes sencillos. Yo puedo, a partir de aquí tengo el nombre geológico, pero quisiera conocer su longitud en kilómetros, ¿sí? Este drenaje sencillo está en sistema de coordenadas origen nacional 9377 y esta longitud no sabemos en qué unidades está calculada. Puedo eliminar estos campos, lo que es proyectos, símbolo, fecha, dispersión y global ID, y voy a calcular y voy a calcular un campo que diga longitud km. Entonces vamos a eliminar campos de cualquiera de las maneras que les mostré. Clic derecho, delete, y darles yes, o por aquí que puedo eliminar varios campos. Vamos a delete fill. Vamos a utilizar el otro método, entonces vamos a utilizar drenaje sencillo y en vez de eliminar le voy a decir mantener. ¿Y cuáles campos voy a mantener? El nombre geológico y no más. El resto quiero que los elimine. El estado del drenaje, bueno, mantengamos el estado del drenaje también. Al darle la opción mantener, lo que yo les decía anteriormente, lo que él va a hacer entonces va a ser eliminar todos los otros campos y mantenerme los que he seleccionado. Voy a agregar un campo, upfill, de la capa casas, perdón, drenaje sencillo. Nombre del campo, entonces lo voy a poner longitud. Le KM, vamos a ver si la extensión del nombre no lo permite. De tipo double, mira aquí ya nos aparece un error, nos dice que el nombre no puede superar los 10 caracteres, entonces le voy a poner long km, ¿sí? Longitud km, listo, sin espacios, y le damos correr. Ahora puedo calcular el campo, ¿sí? Clic derecho, calcular geometría, de drenaje sencillo, longitud km, que quiero calcular la longitud, unidades de esa longitud, entonces aquí ya nos pregunta, lo vamos a decir que en kilómetros, y el sistema de coordenadas pues que sea el mismo de drenaje sencillo, que es el mismo de 9377, o si no lo buscamos aquí en el mundo, le damos OK y ahí está calculando. Se está demorando un poco porque tengo más de 115.000 registros. Entonces va a calcular la longitud en kilómetros para cada uno de estos
drenajes sencillos, que son cuerpos de agua superficial. Entonces, estamos aprendiendo a calcular y a eliminar campos. Por ejemplo, yo podría darle un campo donde aparezca la palabra río, ¿sí? Como de simbología. Aquí me calculo la longitud de cada uno de estos kilómetros, de cada uno de estos drenajes sencillos, en kilómetros. Podría crear otro campo, como les digo, con la palabra simbología. Por ejemplo, upfill. Entonces vamos a partir de ese drenaje sencillo crear un campo que se llame símbolo. Lo va a generar de tipo texto, ¿sí? La longitud en este caso lo va a decir de 10 caracteres máximo y le doy correr. Para añadir un tipo texto que es para todos lo mismo, o fuera un tipo numérico, vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle clic derecho y ya no vamos a calcular una geometría, sino le va a decir calcular un campo. Y al calcular un campo le va a decir lo siguiente: a partir de la capa de drenaje sencillo, ¿con qué campo? Con símbolo, utilizando qué tipo de expresión. Entonces voy a utilizar la arcade, donde lo voy a decir en drenaje sencillo, doble comilla, me aparezca la palabra río, ¿sí? Cierro esa doble comilla y le damos aplicar y le damos OK. ¿Sí? Lo que va a hacer es que en este campo que se llama símbolo le añada esta palabra que está en comillas dobles, que es río, y allí nos aparecería río, ¿sí? Para todos esos registros, que en este caso serían 115.282. Esto es otra forma de calcular un campo. Por ejemplo, vayamos a este de municipios. Vamos a abrir su tabla de atributos, y en este municipios, en su tabla de atributos, yo puedo hacer lo siguiente también para eliminar y para agregar campos. Voy a seleccionar todos los que pertenecen con código 18, que todos esos que pertenecen con código 18 están perteneciendo al departamento de Caquetá. Entonces voy a hacer una selección previa por atributos. Aquellos municipios que tengan un código 18, ¿sí? Una nueva selección donde el código del departamento es igual a 18, aplicar OK. Yo podría, a partir de todos estos que tengo seleccionados, si en algún momento necesito solamente eliminar estos registros, aquí tengo una opción que dice Delete Selection, ¿sí? Y se van a eliminar solamente los seleccionados. Esa es otra forma de eliminar solamente algunos registros que no necesito. Pero por el contrario, voy a limpiar la selección y voy a agregar un campo que diga pertenece a, o pertenece, o departamento, ¿sí? Aquí lo tenemos como de nombre. Entonces voy a agregar un campo. No lo hago por acá, se me hace más sencillo agregarlo por acá, pero pues ustedes lo pueden agregar por donde deseen. A partir de la capa municipios, nombre entonces departamento. Recuerden este sería de tipo texto. Vamos a dejar una longitud de 20, ¿sí? Que podríamos darle de 30 porque hay San Andrés y Providencia, entonces de 30, y le decimos correr. Ahora el caso contrario, vamos a seleccionar por atributos aquellos municipios que tienen código de departamento igual a 18, aplicar y OK. Y en vez de eliminarlos, ¿cierto? Si quisiéramos eliminarlos, voy a ir a esta pestaña donde están todos los seleccionados, y aquel campo que acabo de crear, departamento, me paro allí, le doy clic derecho y le digo calcular geometría, que a ese campo departamento con la expresión tipo arcade, donde voy a utilizar las comillas dobles, le voy a poner Caquetá.
caquetá, es decir que a todos los que seleccioné se les va a poner esa información que va a ser caquetá. Si voy y miro y limpio la selección, me voy a dar cuenta que solamente algunos tienen esa información caquetá, mientras que otros aparece null. Entonces, por ejemplo, ahora voy a seleccionar los que pertenecen, o bueno, que tienen el código de departamento igual a 25, que sería Cundinamarca. Aplicar, ok. Y todos los municipios que pertenecen a Cundinamarca, me paro acá y lo mismo, le doy clic derecho y le digo calcular, calculadora de campos, y entonces a esos que tengo seleccionados es igual a, acá también podríamos poner entonces Cundinamarca utilizando Python, ¿sí? Digo departamento es igual a Cundinamarca, aplico, ¿sí? Ok, acá no nos dejó por este lado porque tiene una expresión inválida, porque no se ha definido como tal el parámetro. Entonces utilizamos arcade y ponemos entre comillas dobles Cundinamarca, aplicar y ok. Y a todos estos que tienen el código 25 les estamos llamando Cundinamarca. Voy a eliminar el campo, o voy a generar un campo que se llame área en la capa departamentos, y voy a calcular su área en kilómetros cuadrados. Entonces voy a cerrar por acá. Recuerden, entonces también pueden diligenciar información de aquellos que tenemos seleccionados, ¿sí? Y ponerles una información en específico. Entonces voy a prender la capa de departamentos, y en esa capa de departamentos voy a abrir su tabla de atributos y voy a generar un campo que se llame área. Upfill, entonces con la capa de departamentos voy a generar un campo que se llame área. Área KM en kilómetros, de tipo double, y le voy a dar correr. Ya lo tengo allí. Lo que hago es clic derecho, pararme en él. Ahora se va a calcular una geometría donde entonces área en kilómetros va a ser el área, ¿sí? No un área geodésica, sino un área plana, de acuerdo a las coordenadas que tiene, al sistema de coordenadas que tiene esta capa. Unidades, entonces las unidades van a ser en kilómetros cuadrados, y el sistema de coordenadas, entonces puedo ir acá y buscar el 9377 más Nasir Gas origen nacional, y le damos ok. Y hemos calculado geometrías a puntos, líneas y polígonos. A líneas la longitud, a polígonos su área. También podríamos calcular el perímetro. A los puntos hemos calculado su coordenada en X y su coordenada en Y. Y hemos aprendido a eliminar campos específicos o varios campos al mismo tiempo. Espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.